Imagina una noche silenciosa, cuando el mundo parece detenerse y solo queda el eco de tus propios pensamientos. En esos momentos, cuando el silencio pesa sobre los hombros y la oscuridad parece envolverte, muchos sentimos lo que llamamos un fin. El fin de un ciclo, de una relación, de un sueño que parecía tan seguro. Y es curioso cómo, en esos instantes, la mente busca desesperadamente un sentido, un hilo de esperanza, una explicación que alivie el dolor de lo perdido. Pero, ¿y si te dijera que, desde la perspectiva de Carl Jung, lo que parece un fin es, en realidad, el anuncio de un viaje más alineado con tu verdadero ser? Que, detrás del colapso de las antiguas certezas, se esconde la semilla de una vida más auténtica, más profunda, más verdadera. Jung, con su sensibilidad por los misterios de la psique, nos enseñó que la vida está hecha de ciclos, de muertes y renacimientos simbólicos. Veía el alma humana como un vasto océano, donde corrientes invisibles nos arrastran a territorios desconocidos, obligándonos a confrontar lo que evitamos, a mirar nuestros propios abismos. Y es precisamente en esos abismos, en esos momentos de ruptura, donde la transformación se hace posible. Imagina un bosque denso, donde la luz del sol apenas atraviesa las copas de los árboles. Caminas por ese bosque, guiado por un sendero estrecho y familiar que siempre has recorrido. Un día, sin embargo, el sendero desaparece. Te ves rodeado de sombras, sonidos extraños, una sensación de desorientación. El miedo surge, el impulso de regresar es fuerte, pero no hay vuelta atrás. Solo queda seguir adelante, abrirse paso entre las ramas, confiar en tus instintos. Ese es el momento en que muchos sienten que han llegado al fin, pero en realidad es el inicio de un viaje más alineado con tu propio ser. La filosofía de Jung nos invita a ver estos finales no como fracasos, sino como invitaciones a la individuación, el proceso por el cual nos convertimos en quienes realmente somos. Él decía que a lo que te resistes, persiste, y que la sombra, todo aquello que rechazamos en nosotros mismos, es a menudo la clave para nuestro crecimiento. Cuando una relación termina, por ejemplo, no es solo el fin de una historia de dos, sino la oportunidad de ver partes de ti mismo que estaban dormidas, de confrontar miedos antiguos, de rescatar sueños olvidados. Lo mismo aplica al trabajo, a las amistades, a cualquier situación en que la vida nos obliga a soltar lo conocido y sumergirnos en lo desconocido. En la vida moderna, estamos constantemente presionados a mantener el control, a evitar el caos, a buscar seguridad en todo lo que hacemos. El estrés, la ansiedad, la sensación de estar siempre corriendo tras algo que nunca llega, todo esto es síntoma de una desconexión profunda con nuestra esencia. Jung creía que, al negar nuestros sentimientos más profundos, al huir del malestar, nos alejamos de nuestro verdadero propósito. Nos invita a abrazar el caos, a aceptar que la vida está llena de incertidumbres y que es precisamente en el vacío dejado por el fin de algo que puede nacer algo nuevo. Piensa en una oruga que se encierra en su capullo, aparentemente muriendo para el mundo. Por fuera, todo parece estático, sin vida, pero por dentro una transformación silenciosa ocurre. La oruga se disuelve, sus antiguas formas desaparecen, dando lugar a algo completamente nuevo. Cuando la mariposa finalmente rompe el capullo, ya no es la misma criatura, vuela, libre, explorando horizontes antes inimaginables. Así somos nosotros también, cuando permitimos que el fin de un ciclo nos transforme. No se trata de negar el dolor, de fingir que todo está bien, sino de reconocer que cada fin lleva en sí el potencial de un nuevo comienzo, de un viaje más alineado con quienes realmente somos. En la práctica, esto significa ver los momentos de crisis como oportunidades de autoconocimiento.
Cuando algo termina, en vez de preguntarse ¿por qué me pasó esto?, intenta preguntar ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí estaba siendo ignorada? ¿Qué sueños dejé de lado para encajar en las expectativas de los demás? Jung nos enseña que la verdadera libertad está en asumir la responsabilidad de la propia vida, en aceptar que somos coautores de nuestra historia. No importa cuán caótico sea el escenario, siempre hay una opción: resistir al cambio o abrazarlo como parte del proceso de individuación. Y es aquí donde la filosofía de Jung se vuelve profundamente práctica y emocional. En medio del estrés cotidiano, de las presiones laborales, de las demandas familiares, somos invitados a pausar, a escuchar la voz interior que a menudo es sofocada por el ruido externo. Esa voz, que Jung llamaba el self, es la brújula que nos guía hacia una vida más alineada, más significativa. Cuando todo parece derrumbarse, cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies, es el self el que susurra: hay algo más allá de lo que ves. Hay un propósito mayor esperando ser descubierto. Por lo tanto, si hoy sientes que has llegado al fin, recuerda que este puede ser solo el comienzo de un viaje más alineado con tu esencia. Permítete sentir, permítete cuestionar, permítete transformar. El fin, desde la perspectiva de Jung, es solo el portal para un nuevo comienzo, y a menudo es necesario atravesar la noche oscura del alma para encontrar la luz que siempre ha estado dentro de ti. Cuando nos encontramos con el fin de algo que creíamos esencial, la primera reacción casi siempre es de resistencia. El miedo a lo desconocido, la sensación de vacío, la angustia de no saber qué viene después. Todo esto parece paralizarnos. Pero Jung nos invita a ver estos sentimientos como mensajeros, no como enemigos. Decía que donde está el miedo, está la tarea. Es decir, aquello que más tememos enfrentar es, a menudo, aquello que más necesitamos integrar en nuestra jornada. Piensa en cuántas veces, ante una crisis, has intentado distraerte, huir, llenar el vacío con cualquier cosa: trabajo excesivo, relaciones superficiales, consumo desenfrenado. Pero el vacío persiste, porque no es un error, sino una invitación. Una invitación a sumergirte en ti mismo, a descubrir lo que realmente importa, a separar lo esencial de lo que es solo ruido. En la vida moderna, esta huida del malestar se ha convertido casi en una epidemia. Vivimos rodeados de estímulos, de promesas de felicidad instantánea, de comparaciones constantes en las redes sociales. Todo esto crea la ilusión de que, si algo termina, es porque fallamos, porque no fuimos lo suficientemente buenos, porque la vida nos está castigando. Jung, sin embargo, nos enseña que el fin es parte natural del ciclo de crecimiento. Así como las hojas caen en otoño para dar lugar a lo nuevo, nuestros antiguos patrones, creencias y relaciones a menudo necesitan morir para que podamos renacer de forma más auténtica. Imagina ahora que estás frente a un río caudaloso. La corriente es fuerte y todo lo que conoces está en la orilla donde te encuentras. Pero para crecer, para evolucionar, es necesario cruzar el río. El miedo a lo que hay al otro lado es real, pero permanecer donde estás es negar la propia naturaleza de la vida, que es movimiento, transformación. Jung creía que el inconsciente actúa como ese río. Nos empuja, nos desafía, nos pone ante situaciones que no podemos controlar. Y precisamente por no poder controlarlas, nos vemos obligados a confiar, a soltar, a permitir que la vida nos lleve a donde necesitamos ir, no necesariamente a donde quisiéramos. Este proceso de cruzar el río, de dejar atrás lo seguro, es profundamente doloroso, pero también liberador. En las relaciones, por ejemplo, ¿cuántas veces insistimos en mantener algo que ya no tiene sentido, solo por miedo a la soledad, a enfrentarnos al vacío?
Jung decía que la soledad no es la ausencia de personas, sino la incapacidad de comunicar cosas que parecen importantes para uno mismo. Muchas veces, el fin de una relación es el comienzo del encuentro consigo mismo, del descubrimiento de una voz interior que antes estaba silenciada por el deseo de agradar, de encajar, de ser aceptado. Cuando nos permitimos sentir el dolor del final, sin escapar, sin distraernos, abrimos espacio para que algo nuevo surja, una nueva relación quizás, pero sobre todo una nueva relación consigo mismo. En el trabajo, la lógica es similar. ¿Cuántas personas permanecen años en empleos que agotan su energía solo por miedo a lo desconocido? El estrés, la ansiedad, la sensación de estar en piloto automático son señales de que algo necesita cambiar. Pero cambiar requiere valentía. Exige aceptar que el fin de un ciclo profesional no es un fracaso, sino una oportunidad de alinear la vida con el verdadero propósito. Jung hablaba mucho del llamado del ser, esa voz interior que nos guía hacia lo que es significativo. Cuando ignoramos este llamado, enfermamos, física, emocional y espiritualmente. Pero cuando nos permitimos escuchar, aunque el cambio dé miedo, descubrimos una energía renovada, una claridad que antes parecía imposible. El autodominio, en este contexto, no es el control rígido de las emociones, sino la capacidad de dialogar con ellas, de aprender de lo que se siente. Jung nos enseña que cada emoción, por más incómoda que sea, es un mensaje del inconsciente, una invitación a la integración. El miedo, la tristeza, la rabia, todos son partes legítimas de nuestro ser, y negarlos es negarse a sí mismo. El verdadero autodominio es el arte de acoger, de escuchar, de transformar lo que duele en sabiduría. Es como un alquimista que transforma el plomo de las experiencias difíciles en el oro del autoconocimiento. En el día a día, esto significa crear momentos de pausa, de silencio, de escucha interior. Significa permitirse sentir, sin juzgar, sin prisa, por resolver. Significa mirar al final no como una tragedia, sino como una oportunidad para preguntarse: ¿qué me está intentando mostrar esta situación? ¿Qué parte de mí necesita ser rescatada? ¿Qué sueños quedaron atrás y ahora piden ser vividos? Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. El final, entonces, es la invitación a ese despertar, a esa mirada profunda y honesta hacia dentro de sí mismo. Y cuando aceptamos esta invitación, algo extraordinario sucede. La vida deja de ser una sucesión de pérdidas y ganancias, de éxitos y fracasos, y pasa a ser una jornada de descubrimiento, de autotransformación. El propósito deja de ser algo externo, algo que conquistar, y pasa a ser una expresión natural de nuestro ser más profundo. Cada final, cada crisis, cada noche oscura del alma se transforma en un puente hacia un nuevo comienzo, hacia una vida más alineada, más auténtica, más plena. Así, la filosofía de Jung nos ofrece no solo consuelo, sino dirección. Nos enseña que el final no es lo opuesto al comienzo, sino parte del mismo ciclo de crecimiento. Que el dolor no es un error, sino un maestro. Que el vacío no es un castigo, sino espacio para lo nuevo. Y sobre todo, que somos llamados en cada final a renacer, más verdaderos, más íntegros, más alineados con quienes realmente somos. Si has llegado hasta aquí, quizás ya puedas percibir que hay algo profundamente transformador en la manera en que Jung nos invita a enfrentar los finales. No como puntos finales, sino como comas, como pausas necesarias para que podamos respirar, mirar alrededor y elegir un nuevo camino. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es revolucionaria, porque al contrario de lo que nos han enseñado, no somos prisioneros de las circunstancias, sino autores de nuestra propia narrativa.
El final, entonces, no nos define. Solo nos desafía a definir quiénes queremos ser a partir de ahí. Imagina por un instante que tu vida es como un gran libro y cada capítulo representa una fase, una experiencia, una relación. Algunos capítulos son largos, llenos de detalles y personajes importantes. Otros son breves, casi como interludios silenciosos entre grandes acontecimientos. Y a veces, un capítulo termina de forma abrupta, sin aviso, dejando preguntas sin respuesta y sentimientos sueltos en el aire. En esas horas, la tentación es romper las páginas, negar lo vivido o releer obsesivamente, intentando entender dónde todo se desmoronó. Pero Jung nos enseña que para que la historia avance hay que pasar la página, aunque las palabras aún estén revueltas en nuestra mente. Lo nuevo solo puede nacer cuando aceptamos el fin de lo antiguo. En la práctica, esto significa valentía para empezar de nuevo, aunque no haya garantías. Significa aceptar que el control absoluto es una ilusión y que la vida, con toda su imprevisibilidad, es también generosa con quien se permite confiar. Piensa en cuántas veces te has visto ante una encrucijada sin saber qué dirección tomar. El miedo al error, al arrepentimiento, a la crítica. Todo eso pesa, pero también revela cuánto nos importa nuestra propia jornada. Jung decía que el encuentro consigo mismo es el mayor de todos los peligros, pero también la mayor de todas las necesidades. Es decir, empezar de nuevo, después de un final, es confrontar lo desconocido dentro de sí mismo. Es permitir que lo nuevo surja no solo afuera, sino principalmente adentro. En las relaciones, esta filosofía puede ser un bálsamo y un desafío. ¿Cuántas veces, después del fin de una relación importante, sentimos como si una parte de nosotros hubiera sido arrancada? El duelo, la nostalgia, la sensación de vacío, todo esto es legítimo. Pero con el tiempo, si nos permitimos sentir y aprender, percibimos que el fin de ese vínculo abrió espacio para un reencuentro consigo mismo. Es como si, al perder al otro, fuéramos invitados a rescatar partes de nosotros que quedaron olvidadas, silenciadas, mientras intentábamos adaptarnos, agradar, pertenecer. Jung nos recuerda que el amor verdadero comienza por el amor propio, por la aceptación de las propias sombras, por la valentía de ser íntegro, incluso en ausencia del otro. Y cuando este reencuentro sucede, las próximas relaciones dejan de ser intentos de llenar vacíos y pasan a ser celebraciones de dos integridades que se encuentran. En el ámbito profesional, la filosofía de Jung es igualmente liberadora. Vivimos en una sociedad que valora el éxito externo, los títulos, los resultados, pero rara vez nos pregunta si lo que hacemos está alineado con nuestra esencia. ¿Cuántas personas se enferman de tanto intentar encajar en ambientes que niegan su creatividad, su sensibilidad, su autenticidad? El fin de un ciclo profesional, por más doloroso que sea, puede ser el llamado a una vida más significativa. Es el momento de preguntarse, ¿qué me hace vibrar? ¿Qué me conecta con mi propósito más profundo? ¿Qué talentos y pasiones quedaron de lado y ahora piden ser vividos? Jung creía que cada ser humano lleva dentro de sí un potencial único, una chispa de creatividad y propósito que solo puede florecer cuando nos permitimos salir del piloto automático y elegir de forma consciente. El autodominio, en este contexto, se revela como la capacidad de navegar nuestras propias emociones sin dejarnos ahogar por ellas. No se trata de negar la tristeza, el miedo, la raiva, sino de aceptarlos como partes legítimas de la experiencia humana. Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra, de mirar aquello que evitamos, rechazamos, escondemos incluso de nosotros mismos.
Porque al hacerlo, dejamos de ser rehenes de impulsos inconscientes y empezamos a actuar con más claridad, más compasión, más presencia. Es como aprender a surfear. Las olas no dejan de venir, pero aprendes a mantener el equilibrio, a confiar en tu cuerpo, a divertirte incluso en los días en que el mar está más agitado. En la vida diaria, aplicar estas enseñanzas es un ejercicio de presencia. Es darse cuenta cuando reaccionamos automáticamente, cuando intentamos controlar lo incontrolable, cuando escapamos de sentimientos difíciles. Es crear pequeños rituales de pausa, de silencio, de escucha interior. Puede ser un paseo al aire libre, un momento de meditación, una conversación honesta con alguien de confianza. Lo importante es no perderse en el ruido del mundo, sino reservar un tiempo para escuchar nuestra propia alma. Jung decía que lo que no enfrentamos en nuestro inconsciente, terminamos encontrándolo como destino. Es decir, mientras más huimos de nosotros mismos, más la vida se encarga de ponernos ante los mismos desafíos hasta que estemos listos para aprender. Y cuando finalmente aprendemos, algo cambia de manera irreversible. El final deja de ser una amenaza y se convierte en un portal. El miedo da paso a la curiosidad. La ansiedad se transforma en esperanza. Descubrimos que detrás de cada pérdida hay una ganancia invisible, una lección, una posibilidad de renacimiento. Y así seguimos escribiendo nuestra historia, capítulo tras capítulo, no como víctimas de los acontecimientos, sino como protagonistas de un viaje cada vez más alineado con nuestra propia verdad. Si hoy sientes que estás ante un final, recuerda, quizás solo sea el comienzo de algo más grande, más bello, más auténtico. Permítete sentir, aprender, transformar, porque como nos enseña Jung, es en la travesía de nuestros propios abismos que encontramos las alas para volar más alto. Al comprender todo esto, quizás empieces a darte cuenta de que el verdadero significado del final no está en la pérdida, sino en la apertura de un espacio sagrado donde lo nuevo puede florecer. Jung, con su profunda sensibilidad para los movimientos del alma, nos recuerda que no existe crecimiento sin incomodidad. No existe evolución sin atravesar el territorio desconocido del propio ser. Y, en la vida moderna, este territorio se presenta de muchas formas. El estrés, que parece no tener fin, la sensación de estar fuera de nuestro propio eje, la búsqueda incesante de aprobación, el miedo a no corresponder a las expectativas de los demás. Cada uno de estos desafíos es, en realidad, una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras propias elecciones, a alinear la vida con lo que realmente tiene sentido. Imagina, por ejemplo, a alguien que vive años en una relación que ya no le trae alegría, pero permanece allí por miedo a la soledad, por apego al pasado, por inseguridad ante el futuro. El final, cuando llega, parece devastador, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Pero con el tiempo, esa persona descubre que, al atravesar el dolor del final, comenzó a reencontrarse consigo misma. Descubre pasiones olvidadas, redescubre amistades, aprende a disfrutar de su propia compañía. Lo que parecía ser el fin del mundo era, en realidad, el inicio de un viaje de autodescubrimiento. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, y es verdad. Solo cuando nos permitimos sentir el dolor del final es que nos abrimos a la posibilidad de un nuevo comienzo. Lo mismo ocurre en el trabajo, en las amistades, en los proyectos de vida. ¿Cuántas veces te has visto atrapado en una rutina que ya no tiene sentido, pero has continuado por miedo al cambio? El estrés, la ansiedad, la sensación de estar desperdiciando tu vida son señales de que algo necesita ser transformado. Pero transformar requiere valentía. Valentía para soltar lo viejo, para confiar en el proceso, para creer que lo nuevo llegará, aunque aún no sea posible verlo.
Jung nos enseña que la vida está hecha de ciclos y que cada ciclo tiene su tiempo de comienzo, de maduración, de final. Resistir el final es resistir el propio flujo de la vida. Aceptar el final es abrir espacio para el renacimiento. En la práctica, esto significa cultivar la escucha interior, aprender a reconocer las señales de que un ciclo se ha agotado. Significa tener la humildad de aceptar que no lo sabemos todo, que no tenemos todas las respuestas, que la vida es, en gran parte, un misterio. Significa también confiar en nuestra propia intuición, incluso cuando nos indica caminos desconocidos. Jung hablaba del proceso de individuación como la gran tarea de la vida humana. Convertirse en quien realmente se es, sin máscaras, sin autoengaño. Para ello, se necesita valor para enfrentar nuestra propia sombra, para reconocer nuestras propias limitaciones, para aceptar que el final de un ciclo es, muchas veces, el inicio de un proceso de maduración profunda. ¿Y cómo aplicar todo esto en el día a día? Empieza observando las pequeñas señales de incomodidad, de insatisfacción, de cansancio. Son como faros, indicando que algo necesita ser mirado con más atención. Permítete cuestionarte, ¿qué estoy evitando enfrentar? ¿Qué partes de mí están siendo silenciadas? ¿Qué haría si no tuviera miedo? Estas preguntas, simples pero poderosas, pueden abrir puertas a nuevas posibilidades, a elecciones más alineadas con tus valores y deseos más auténticos. En las relaciones, esto puede significar tener conversaciones honestas, aunque sean difíciles. Puede significar decir que no, poner límites, elegirte a ti mismo cuando sea necesario. En el trabajo, puede ser el momento de buscar nuevos retos, de invertir en un proyecto personal, de cambiar de área, de reinventar tu propia carrera. En todas las áreas de la vida, el final es una oportunidad para reajustar el enfoque, para redescubrir el propósito, para vivir con más presencia y significado. Jung nos recuerda que la verdadera felicidad no está en evitar el dolor, sino en darle sentido. Está en transformar cada final en aprendizaje, cada crisis en oportunidad, cada noche oscura en preparación para un nuevo amanecer. Es un proceso, muchas veces lento, lleno de altibajos, pero profundamente gratificante. Porque al final descubrimos que no nos define lo que perdemos, sino lo que elegimos construir a partir de lo que vivimos. Y así, mirando hacia atrás, te darás cuenta de que cada final fue en realidad un nuevo comienzo disfrazado. Que cada pérdida abrió espacio para una ganancia mayor, aunque en ese momento no fuera posible verlo. Que cada dolor fue una semilla de crecimiento, de autoconocimiento, de transformación y sobre todo, que la vida es generosa con quienes tienen el coraje de empezar de nuevo, de reinventarse, de buscar un camino cada vez más alineado con su propio corazón. Por lo tanto, si hoy sientes que estás frente a un final, permítete confiar en el proceso, permítete sentir, aprender, transformar. Permítete renacer más fuerte, más sabio, más alineado con quien realmente eres. Porque, como nos enseña Jung, el fin es solo el comienzo de un viaje más auténtico, más significativo, más verdadero. Y este viaje, aunque desafiante, es también el más hermoso de todos. El viaje de convertirte en quien naciste para ser. Y así, al final de esta reflexión, quizás percibas que la vida, con todos sus altos y bajos, no es una línea recta, sino un camino sinuoso de descubrimientos, pérdidas y renacimientos. La filosofía de Jung nos invita a ver cada final no como una derrota, sino como una invitación a la transformación, un llamado a la aventura más importante de todas, la de volverse íntegro, vivir con autenticidad y valentía, alineando lo que se es por dentro con lo que se manifiesta por fuera.
Cuando miramos hacia atrás, a los momentos en que todo parecía perdido, muchas veces nos damos cuenta de que fue justamente ahí, en el fondo del pozo, donde encontramos fuerzas que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Fue en la soledad que aprendimos a valorar nuestra propia compañía. Fue en el dolor que descubrimos nuestra capacidad de resiliencia. Fue en el vacío que escuchamos por primera vez la voz de nuestro verdadero yo. Y al atravesar esas noches oscuras, emergió un ser más consciente, más maduro, más preparado para vivir con propósito. En la vida moderna, marcada por las prisas, las exigencias y la necesidad de mostrar resultados, es fácil olvidar que somos, antes que nada, seres en constante evolución. No hay vergüenza en empezar de nuevo, en cambiar de rumbo, en admitir que algo llegó a su fin. Al contrario, hay grandeza en reconocer que la vida pide nuevos caminos, que es necesario soltar lo que ya no sirve para que lo nuevo pueda florecer. Jung nos enseña que el proceso de individuación, ese camino de autodescubrimiento e integración, está hecho de muchos pequeños finales y muchos grandes comienzos. Cada crisis es una oportunidad de crecimiento, cada pérdida una chance de reencuentro consigo mismo. En la práctica, esto significa ver cada desafío como una lección. Cuando una relación termina, no es solo el fin de una historia, sino el inicio de otra, la historia del reencuentro con la propia esencia. Cuando un trabajo se agota, no es solo una puerta que se cierra, sino una ventana que se abre a nuevas posibilidades. Cuando la ansiedad o el estrés llaman a la puerta, no son enemigos a combatir, sino señales que hay que escuchar, comprender y transformar en aliados en el camino del autocontrol. El viaje de vivir alineado con el propio propósito es, sobre todo, una decisión diaria. Es elegir cada mañana ser fiel a sí mismo, aunque eso signifique decepcionar expectativas externas. Es elegir cada noche agradecer por lo que se fue, por lo que quedó y por lo que está por venir. Es aceptar que la vida está hecha de ciclos y que cada final es en realidad el suelo fértil donde lo nuevo puede brotar. Jung decía que no se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Es decir, no es huyendo de los finales, de los dolores, de los miedos que crecemos. Es mirándolos de frente, acogiéndolos, aprendiendo de ellos, que nos volvemos más íntegros, más humanos, más capaces de amar y de crear. Y al hacerlo, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a hacer lo mismo. Por lo tanto, si sientes que estás al final de un ciclo, permítete confiar, permítete soltar, permítete sentir, permítete aprender. El final, por más doloroso que sea, es solo el portal a un viaje más alineado, más auténtico, más pleno. Y al atravesar ese portal, descubrirás que la vida en su silenciosa sabiduría siempre ofrece nuevas posibilidades para quien tiene el coraje de empezar de nuevo. Que puedas entonces abrazar cada final como una invitación a lo nuevo. Que puedas transformar cada dolor en aprendizaje, cada pérdida en reencuentro, cada crisis en oportunidad, y que, al recorrer este camino, descubras la belleza de vivir una vida verdaderamente alineada con tu ser más profundo, porque, al final de cuentas, lo que parece el fin es casi siempre solo el comienzo de un viaje extraordinario, el viaje de ser, de verdad, quien naciste para ser.